Niños, por su presencia. Bueno, vamos a brindar esta conferencia de prensa. El coordinador del grupo parlamentario PT Morena, don Manuel Bartlett, el diputado Vidal Llerenas del grupo parlamentario de Morena en Cámara de Diputados, y el senador Luis Humberto Fernández y su servidor Miguel Barbosa. Hay que explicarles que ya no podemos presentar nada ya, porque sí, bueno, hay que hacerla permanente. Sí. Ya se instaló las conferencias de prensa y este chacalódromo como la máxima tribuna en la Cámara de Senadores, porque en el orden del día de todas las sesiones, bueno, decidieron que se desapareciera el capítulo de las proposiciones de punto de acuerdo, la agenda política, una agenda sobre temas verdaderamente intrascendentes. No sé cuál vaya a ser el acuerdo de los coordinadores para que se toque, pero hablaba inclusive el tema de la entrega de armas de la FARC en Colombia. Imagínense cuando hay otros temas importantísimos en la agenda nacional. Entonces, por eso, y agradecemos la atención que ponen a nuestra convocatoria para poder presentar las posiciones que vamos a incluir en esta sesión, y que aunque no haya capítulo expreso para su presentación, serán turnadas a comisiones para que se inicie el proceso del legislativo de dictamen. Bueno, bien, primero vamos a anunciar la presentación de dos iniciativas, una del diputado Vidal Llerenas, una de su servidor Miguel Barbosa, un punto de acuerdo de don Manuel Bartlett, todos temas relacionados con el asunto del espionaje. Cada uno de nosotros hará la exposición de los contenidos de sus propuestas. El senador Luis Humberto Fernández tratará el tema de la iniciativa que él presentó, que fue aprobada por la Cámara de Senadores, que se envió a Cámara de Diputados y que está detenida en el asunto de el agravamiento de la sanción por los delitos cometidos por quienes porten armas de uso exclusivo para el ejército. Sí, y finalmente, pues, la opinión política de los asuntos que ustedes consideren importantes. Les cedo el uso de la palabra a don Manuel para que entre con su punto de acuerdo. Sí, les reitero el agradecimiento de venir aquí a escucharnos, porque allá ya no se puede tratar nada. Ya han llegado al extremo de cancelar el debate, ya lo vamos viendo de tiempo atrás. No discuten, las grandes reformas las pasan con la mayoría que han cocinado y evitan toda discusión, porque la discusión en un parlamento es la esencia, precisamente es parlamentar, el objetivo es discutir. ¿De qué sirve estar ahí sentados horas si no se discute nada? El pueblo requiere, la opinión pública requiere un debate para ver las posiciones diferentes de unos y otros. Si no hay esa posibilidad, porque no la quieren, no quieren arriesgar el que se les exhiba, pues entonces el Parlamento ya no sirve para nada, más que para aprobar y poner el sello a lo que mande Peña Nieto, con este bloque que han montado de derechas y supuestas izquierdas. Todo se hace sin la discusión, lo que es, la verdad, un oprobio para el sistema político mexicano y para la opinión pública. Ya planteó el menú que traemos hoy aquí el senador Barbosa. Yo voy a tocar un tema que tiene que ver con el espionaje. Todos estamos espiados y todos nos sentimos espiados, dice Peña Nieto, ¿no? Hasta él está también espiado, dice, ¿no? Pero es cierto, se ha establecido una cultura del espionaje y de la falta de respeto al pensamiento y al manejo de las acciones de los actores políticos, sociales, etcétera. ¿Y qué hay del Senado de la República? Digo yo. ¿Aquí nos espían o no nos espían? Entonces, el punto de acuerdo que estamos presentando es muy claro.
en esas circunstancias que describe el New York Times y que no puede el Ejecutivo liberarse, porque es clarísimo que esos sistemas ultramodernos de espionaje solo pueden aplicarse con la connivencia del Estado, y señala el New York Times que ahí está el Ejército, la Marina, la Procuraduría, el Gobierno de México. Bueno, pero resulta que aquí en el Senado tenemos un sistema de cámaras, seguramente ahorita nos están filmando, cámaras, la posibilidad de meterse a las computadoras, todas están en un mismo servidor. Bueno, entonces nosotros tenemos como senadores, como legisladores, tenemos que exigir, y ese es el punto de acuerdo, a quienes están manejando la administración del Senado, ¿verdad?, la administración, que nos informen qué hay, qué tenemos, qué hacen las cámaras, qué equipos hay aquí funcionando, cómo se maneja la investigación que tienen por todos lados, quién la tiene, a quién informan. El Senado somos nosotros y no aparatos administrativos que estén por encima de nosotros. Entonces es necesario no solamente averiguar, y esto ya están los puntos en general, qué pasó con este espionaje del Ejecutivo, no, vamos a ver qué está pasando aquí en el Senado. Y es la petición que le hacemos en este punto de acuerdo al presidente de la mesa directiva, al presidente de la Junta de Coordinación Política, que nunca se reúne, ¿verdad?, quien está manejando el sistema de vigilancia de aquí del Senado. Vamos a analizar qué sistemas tienen, qué compras han hecho, qué conflictos de intereses, por ahí apareció alguna cosa, conflictos de interés aquí en el Senado con espías y quienes venden sistemas de espionaje. Bueno, pues todo eso es importante, porque, y no solamente para quienes ejercemos la función de oposición, ¿verdad?, que nos estén espiando para prepararse y saber qué vamos a presentar, sino los propios senadores y diputados de la mayoría. El grupo, por ejemplo, del PRI, el grupo del PAN, pues pueden tener opiniones personales de determinados legisladores, ¿no? Pueden estar en desacuerdo con sus coordinadores, pueden estar en desacuerdo con el propio Peña Nieto. Bueno, pues es lógico, ¿no? Son políticos, están reflexionando permanentemente y entonces los están espiando. Entonces un panista que no esté de acuerdo con su coordinación, porque ya ves que tenemos muchos panes ahorita, un panista de un lado espiado, pues lo van a exhibir con el otro lado, y quienes estén en contra de Peña Nieto, que me imagino que algo en el PRI han de estar avergonzados con lo que está pasando, si expresan una opinión de esa con otro preocupado priista o panista, pues están espiados. Entonces los ponen en peligro de ser reprimidos, o los ponen precisamente contra los intereses que influyen sobre el Congreso para las votaciones también. Entonces es muy importante, para que haya libertad y autonomía en ese Senado, que nos informen todo lo que pedimos aquí, para que los senadores y en su caso los diputados pues tomen medidas para no ser espiados, para poder pensar y discutir y platicar, y no como estamos ahora, que no sabemos qué pasa. Las cámaras nos vigilan, Big Brother. ¿Quién es Big Brother en el Senado? ¿Quién será Big Brother en el Senado? Queremos saber, porque ahí se manejan las cámaras, en los elevadores, en los rincones, en los baños, en todos lados. Las computadoras funcionan y se van a un servidor, y ese servidor, ¿quién tiene acceso a ese servidor? Por eso en este punto de acuerdo, que seguramente pues, no va a pasar hoy, pero lo mandarán a comisiones, se va a turnar a comisiones, pero sí es importante, y no para nosotros, para el PAN, que están ahorita muy enredados, y los otros también, y los del PRI, que yo siento que están muy decaídos, y los del PRD que están peleados, y el PRD también, están peleados por su que no sabemos si van a entrar al frente o no, pero todo lo que se discuta en las oficinas lo conoce Big Brother,
Entonces estamos exigiendo que nos den todos los datos, las marcas de las cámaras, quién las vendió, si hay conflictos de intereses, y para cuidar que no seamos espiados, ¿verdad? Porque como dice el presidente, todos somos espiados, es a él. Bueno, pues vamos a evitar que seamos espiados aquí. Ese es el punto de acuerdo. Muchas gracias. Sí. Gracias, don Manuel. Primero los puntos. Vidal, ¿no? Sí, los del espionaje ya tú tomas. Asunto. Presentamos entonces ¿verdad? Bueno, rápidamente, queremos, en toda esta discusión que se ha abierto en el tema de espionaje, hacíamos ya el punto de que esto puede ser, en parte, primero porque tiene dinero para comprarlo. En la sesión pasada hemos expuesto cómo hay una partida que se incrementa todos los años, que es secreta y que curiosamente tendrá que ser para servicios de seguridad, y la ejercen instituciones de seguridad. Hay una irregularidad y esa es la manera de comprarlo. Vamos a seguir con esta discusión. La próxima semana vamos a proponer temas que tienen que ver con regular la información reservada. Ahora cualquier información que sea de seguridad pública o nacional se dice como reservada sin ninguna discusión al respecto. Ahí tenemos que trabajar. Y el día de hoy presentamos algo que fue controversial en el momento que se aprobó la Ley Federal de Comunicaciones, y es establecer mayores controles por parte de jueces de control, juzgados de control federales, para que se pueda solicitar información que tengan las compañías de telecomunicaciones. Actualmente nos parece que es laxo el procedimiento, y es necesario que haya, primero, que se especifique quién las puede pedir; segundo, que haya un mecanismo de control por medio de estos juzgados, que se puede especificar qué persona, qué delimitación temporal, qué tipo de comunicación, qué justificación hay en esta posible intervención. Ahorita estamos ante la posibilidad de que cualquier autoridad con cualquier pretexto pueda pedir esta información y las compañías se las puedan proporcionar. Entonces nos parece que es muy importante incrementar y establecer controles judiciales estrictos para este tema, y segundo, delimitar en qué ocasiones sí es posible que esto pueda suceder y qué autoridad es la que la puede establecer. Esto dio lugar a una serie de amparos, si recordamos, hace un par de años, y nos parece importante insistir en esta legislación. Gracias. Sí, gracias. También presentamos hoy una iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales. El presidente Peña tomó posición frente a este escándalo. Lo escuchamos, cuáles fueron su punto de vista frente al escándalo de espionaje. Afirmó que su gobierno es un gobierno democrático que no espía. Afirmó que en su gobierno se tolera la crítica y que no ejerce este tipo de atribuciones. Por cierto, lo hizo molesto y después quiso componer su posición, pero antes lo que había hecho es amenazar, de hecho, a quienes afirmaban que su gobierno espiaba. Con ello, por cierto, nosotros fuimos los que pedíamos que Peña tomara posición pública de este asunto. La tomó y se quedó en el límite de la legalidad. Primero afirmó que su gobierno no espía, cuando las pruebas que tienen en su poder quienes presentaron este informe son verdaderas sábanas controladas de acciones de espionaje. Tal día, tantos intentos; tal día 150 intentos, tal día 80, tal día 200. ¿Quién proporciona esas sábanas? Sino los mismos que ejecutan esas acciones de espionaje. Ellos fueron los que se las entregaron. Yo dije que eran una lucha dentro del poder mismo también, una filtración que desde el poder se estaba haciendo para debilitar al propio poder en su lucha rumbo al 2018. Eso es lo que es también, eso es parte de lo que conocimos. Pero Peña lo negó
Y con eso, una vez que se acredite que es de origen real todo lo que fue presentado, Peña estará en el límite de haber cometido perjurio. Para otro país, este asunto de mentir a su pueblo es un tema que lleva a cualquier gobierno al límite de caer. No estamos exagerando, Estamos hablando de acciones del ejercicio del poder en un estado. Quedó Peña al límite al decir que su gobierno no espía. Pero también podríamos afirmar que cómo esperaríamos que Peña saliera reconociendo el espionaje. Enorme problema para enfrentarlo. Pero frente a eso, frente a ese escándalo, ¿cuál tiene que ser la labor del legislativo? El legislativo tiene que poner mayores controles de protocolo para que se autorice la intervención de llamadas, las acciones de inteligencia. Aún en nuestra Ley de Seguridad Nacional, que ya están previstas, no se determina cómo debe de autorizarse y con qué elementos debe de autorizarse una acción de esta naturaleza. No hay una mención rotunda de que el espionaje político debe estar prohibido. No hay una identificación que espiar a periodistas, espiar a opositores críticos, a defensores de derechos humanos, debe ser catalogada como un espionaje político. De eso se trata. Se trata de mayores controles parlamentarios, darle mayor función a la Bicameral de Seguridad Nacional para que reciba informes mensuales y establecer mejores mecanismos que identifiquen una violación a los derechos fundamentales de cualquier persona, y también para sancionar a las empresas que manejan alta tecnología, que sirven para estos fines, que comercializan este tipo de herramientas tecnológicas y que con ello se permite la vulneración de la privacidad de las mexicanas y los mexicanos. Es la iniciativa que presentaré también hoy como parte de este menú, como lo dijo don Manuel, de diferentes propuestas relacionadas con el tema de espionaje. Ahora el senador Luis Humberto Fernández nos presentará una posición frente a la ruta que ha tenido su iniciativa de agravar las sanciones a los portadores de armas exclusivas del uso del ejército. Buenos días, muchas gracias, coordinador. Nada más una apostilla. ¿Cómo estará la impunidad en el país? Que al presidente lo pueden espiar, él mismo lo dice y no pasa nada, así de grave está la circunstancia. Bueno, de manera muy sucinta, como ustedes saben, en los medios, en las últimas semanas, ha estado el tema de la sanción a la aportación de armas. Como ustedes también lo saben, en este Senado aprobamos prácticamente por unanimidad incrementar estas sanciones. El tema es muy sencillo, es un llamado a la Cámara de Diputados a que apruebe esta iniciativa de incrementar la aportación de armas. En la iniciativa original que propusimos venían sanciones todavía más altas. En un tema de diálogo con los abogados y con las diferentes áreas, juzgaron que era pertinente y le daba mayor fortaleza legal disminuirlas conforme el proyecto original, pero sí creemos que sería de gran beneficio para el país elevar las sanciones para hacerlas efectivas en la aportación ilegal de armas. Aquí hay que ser muy claros, no estamos en contra del derecho que otorga el artículo 10º constitucional a la aportación de armas, estamos de acuerdo en la aportación legal cumpliendo los requisitos que establece la ley. Lo que sí tenemos que hacer es sancionar de manera ejemplar y que genere un desincentivo a aquellos que tengan armas de alta combatividad que actualmente no tiene esa sanción. Por eso llamamos a la Cámara de Diputados a que apruebe esta iniciativa a la brevedad, una vez que inicie el periodo, toda vez que no debe de haber ninguna objeción. Eso sería cuanto por este tema. Muchas gracias. Mario.
Buenos días. Para hacer algunos comentarios sobre lo que resolvió ayer la Corte de la modificación que se hizo en el Congreso para ampliar el plazo de los magistrados que integran el Tribunal Electoral. Combatimos de aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados en Morena este acuerdo popular que se hizo entre el PRI, el PAN y el PRD, una vez que se reparten con las cuotas de siempre a los magistrados electorales y eligen quiénes van a ser. Hay que recordar que meten una reforma para ampliar el plazo y que estos magistrados se queden más años para que califiquen la elección del 18 y califiquen la elección del 24. Es un favorcito que le hicieron el PRI, el PAN y el PRD a los magistrados que ellos eligieron. ¿Para qué? Para garantizar lealtad política. Esto era una reforma con efectos retroactivos que beneficiaba a 4 particulares, lo cual está prohibido por la Constitución. No obstante, la Corte ayer avaló esta modificación, está dando el espaldarazo a las cúpulas del PAN, PRD y del PRI, por supuesto. ¿Para qué? Para que ya puedan modificar las leyes para apoyar sus acuerdos políticos, cuando incluso van en contra de la Constitución. El procedimiento de selección de magistrados está en la Constitución y se modifica una ley para alterar ese procedimiento y ahora la Corte les da el espaldarazo. Es muy cuestionable desde el punto de vista jurídico lo que hizo la Corte, pero es más las implicaciones políticas que tiene lo que hizo ayer la Corte. Es que sí van a tener estos partidos paleros del gobierno pues el control absoluto del Tribunal Electoral, porque quienes fueron ahí electos fueron favorecidos con una reforma extraordinaria que va en contra de la Constitución para ampliarles su periodo del cual van a estar funcionando. Por supuesto, ¿qué va a pasar? Pues ya sabemos que esos magistrados van a obedecer políticamente a quienes les hicieron ese favorcito. Esto es muy lamentable porque acabamos de vivir un proceso electoral al margen de la legalidad, donde el gobierno se volcó de manera cínica y abierta con todos los recursos, con todo el aparato del Estado para favorecer a su candidato en el Estado de México. Y esas conductas, más lo que hicieron la compra masiva de votos el día de la elección, ¿quiénes creen que la van a evaluar? Pues estos magistrados que ayer recibieron además el espaldarazo de la Corte. Quiere decir que todas estas conductas irregulares son las reglas informales que se están aceptando para el proceso electoral del 2018. Y eso es muy preocupante porque pone en riesgo el proceso democrático mismo en nuestro país. Y luego se dan golpes de pecho porque criticamos a estas instituciones. Estas son las con las que no estamos de acuerdo, que no actúan, no van a actuar conforme a derecho, ni van a garantizar que haya una justicia electoral. Y ahora pues respaldadas por la Corte. Es muy lamentable lo que ocurrió ayer. Vamos a seguir denunciando cómo el poder y sus aliados se están confabulando para que no haya una elección democrática en el 2018. Y luego dicen que la posibilidad de que gane un candidato pone en riesgo al país. Quienes los están poniendo en riesgo son ellos, incluso ahora modificando leyes en favor de unos cuantos, yendo en contra de la Constitución y con el aval de la Suprema Corte de Justicia. Con esas instituciones, con esas no estamos de acuerdo. A ver, va a intervenir en esta conferencia, pásale, la diputada Paola Félix Díaz. Ella trae un tema específico de gente de la delegación Coajimalpa. Adelante, y sus comuneros. Si están presentes tus invitados,
de una vez que pasen para que pueda abordarse el tema. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Pásale tu versión. Muchísimas gracias a los compañeros senadores y diputados federales, a los medios de comunicación, pero sobre todo agradecer a los vecinos que el día de hoy me acompañan, comuneros de Acopilco, de la delegación Coajimalpa. Hoy venimos a hablar de un tema muy delicado, un tema que ha venido afectando al medio ambiente en nuestra ciudad, el paso del tren interurbano, pero también poder platicarles las afectaciones ambientales que sucedieron, la simulación del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México y de la delegación Coajimalpa. Hace unos momentos les pasaron a dejar unas copias de todas las expedientes, porque al final quien señala tiene que demostrar qué está señalando. En este tenor, quienes hemos sido electos para abanderar los intereses ciudadanos, no solo estamos obligados por nuestra encomienda, sino estamos en el compromiso de llevar hasta las últimas consecuencias causas como esta, en bien del futuro no solo de la delegación, sino de las futuras generaciones. Les pido me permitan detallarles una serie de irregularidades que hago notar para que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la Semarnat, la Profepe y todas las entidades involucradas se detengan a revisar y después hagan justicia a la gente afectada, más aún en las zonas dañadas y a las que se pretenden dañar. Hace unas 2 semanas presentamos un video de la tala en el Ocotal. Este video se volvió viral y tuvo más de 1 millón de vistas, y con esto se generaron marchas, salieron algunos representantes de la zona a los medios de comunicación. Hay que aclarar que no vamos a permitir que quieran engañar a la ciudadanía diciendo que no conocían nuestros proyectos y que quieran engañar con mesas simuladas con los que realmente no son los representantes de esas zonas. Desde el año 2015 que comenzaron los trabajos de cristalización de la obra del tren interurbano, no se comenzaron a requerir las tierras para este proyecto. Para esto, según la SCT, se dio a la tarea de adquirir los inmuebles y predios necesarios. Es ahí donde el caso de Coajimalpa adquirió terrenos en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, perteneciente a Coajimalpa de Morelos, pero que también alza los bosques del Ocotal y el Cedral, donde se pretenden derribar en total 7,000 árboles. Ya lo han hecho, ya empezaron, esto ya es una realidad. Para esto erogó 47,149,509 pesos como pago por los terrenos. En eso ustedes ahí lo tienen. Por los terrenos, información que les entregué ahorita en copia. Toda esta información que les voy a dar ya la tienen ustedes en sus manos. Es aquí donde comienza a construirse una cadena de complicidad, pues los comuneros están regidos por leyes agrarias y autoridades que deben estar plenamente reconocidas para llevar la voluntad de sus representados, y estas personas deben ser electas y reconocidas por la totalidad de los comuneros. En este caso, la SCT le pagó a tierras a un señor llamado Gabino Sandoval Salazar, quien se ostentó como el representante legítimo. Sin embargo, el señor no cuenta con la personalidad referida. Así se acredita en el juicio de amparo 1194-2013, radicado en el Juzgado Noveno en materia administrativa de la Ciudad de México. También esto lo tienen en copias. Resuelve esta creencia de personalidad luego del informe rendido por el Registro Agrario Nacional, la única autoridad que puede reconocer a los que abanderan los bienes comunales de un poblado. En este caso, San Lorenzo Acopilco, de tal suerte que el señor Gabino Sandoval, el que recibió los pagos de la SCT por las tierras de Acopilco, no tenía por qué hacerlo. Ahora bien, la actual jefatura delegacional de Coajimalpa aseguró el pasado 20 de junio a diversos medios de comunicación desconocer el trazo del tren, así como la totalidad del proyecto del tren interurbano. Resulta ser que no es así, pues el que hoy es jefe delegacional de Coajimalpa en la administración anterior fue director jurídico y de gobierno,
Pero aquí es donde empieza a conectar los personajes. De acuerdo a la propia jefatura delegacional, este señor Gabino Sandoval formó parte del gabinete y estuvo al frente de la Subdirección de Conservación Ecológica y Áreas Protegidas de noviembre del 2012 al 2014. Una vergüenza. Hoy la delegación Coajimalpa asegura que no sabía nada del proyecto, pero de acuerdo al oficio SGPA-DG, que también lo tienen dentro de los documentos que se les entregó, el proyecto les fue entregado el 14 de febrero del 2014, es decir, cuando Gabino Sandoval estaba en funciones como responsable del área protegida. Es decir, que durante estos 3 años jamás dijo nada de las afectaciones que sobrevendrían en el bosque de Locotal y el Cedral, amén de que posteriormente él fue quien recibió 47 millones de pesos en agosto del 2015 y 14 millones en el 2016. Entonces, el exdelegado de Coajimalpa y el actual jefe delegacional o mienten o tienen empleados muy vivos, porque a pesar de que las documentales se encuentran los sellos recibidos de Coajimalpa, ellos mismos, si forman la relación laboral sostenida con Gabino Sandoval, insisten en decir que desconocen los trazos originales del tren y sus modificaciones, que implican el cambio al derecho de vía, que el pasado 19 de junio la jefatura delegacional, incluso en mensaje de Twitter, a mí me responde la denuncia que yo hice sobre la tala, que ellos cuentan con los permisos y me publican en la parte superior del oficio 712 1586-17 para que después en medios de comunicación hacerse los sorprendidos y en querer engañar a la ciudadanía diciendo que desconocían esto, que ellos no tenían nada que ver y que se oponen. Eso me parece algo muy ventajoso y sobre todo muy deshonesto. ¿A dónde fueron a parar los más de 60 millones de pesos que la SCT le entregó a Gabino Sandoval? ¿Por qué la insistencia de este señor al ser representante comunal sin ser electo? ¿Cuál es la relación entre él, el exdelegado, y el hoy asambleísta y el actual delegado? ¿Por qué se atreven a decir que no sabían nada cuando estaban perfectamente enterados del proyecto del tren interurbano? ¿En qué momento cambiaron el derecho de vía sin consultar a los comuneros? Esta es una de las muchas razones por las cuales debe frenarse el proyecto para hacer una revisión meticulosa de todos los procedimientos, porque ahora resulta que hasta ya salieron dueños del bosque de Locotal, dice la SCT. Lo que es un hecho es que hay opacidad en las actuaciones delegacionales de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien en todo este asunto no ha hecho también nada, se ha hecho de la vista gorda, porque de acuerdo al proyecto original, el tren debiera tener un avance mucho mayor a las obras de Coajimalpa y Álvaro Obregón, y Mancera se ha concentrado en decir que de momento no hay intención de parar ninguna obra. Las mesas de trabajo que pretende la Secretaría de Gobierno de la ciudad, de la impresión pues de ser una artimaña, porque al final hoy están teniendo una reunión, pero aquí están parte de los representantes de los comuneros, los que no fueron sobornados, los que no fueron pagados por este señor Gabino Sandoval, porque así como el Metrobús de Reforma desafiaron a la autoridad judicial, también aquí pretenden hacer lo mismo. Y eso los vecinos no se los vamos a permitir, no van a talar un árbol más. Así fue como paramos esta tala de Locotal y entre ellos hicieron bolas y tuvieron que decir que desconocían. Estas son las pruebas que ellos sabían perfectamente lo que estaba pasando. No va a continuar mermando, y van a continuar mermando los servicios ambientales de la ciudad con obras hechas al vapor y para tomarse la foto en Coajimalpa, la zona del Cerro de las Cruces y sus bosques. Forman parte de la región 26 del río Pánuco. De esta zona nacen 16 manantiales que hoy ya llevan aguas inservibles y que son aguas que antes eran aprovechadas por la comunidad, que ahora están escaseando de líquido porque ya está bien contaminado. Ustedes lo pueden corroborar en la zona de Mina Vieja, en donde también estamos ya preparando los llamados respectivos a las dependencias involucradas. Ya existen diversos juicios de amparo, incluso uno de estos recursos fue ganado por los habitantes de San Mateo, que llevó a la modificación del trazo. No se vale que quienes se hicieron de la vista gorda durante años ahora quieran abandonar las causas de ciudadanos cuando lo que están haciendo es engañarlos. Aquí están los documentos que se los vamos a entregar, ya los tienen, y aquí están los propios comuneros y los abogados que podrán despejar todas
sus dudas. Le voy a ceder el uso de la palabra antes de las preguntas al senador Mario Delgado para que pueda platicarle del exhorto. Esto lo llevamos trabajando ya más de 1 año y medio. Esto no es un tema mediático, es una realidad. Estas afectaciones van a afectar a toda la Ciudad de México, porque a eso agréguenle el proyecto de la Mexicana, a eso agréguenle toda la vivienda que quieren hacer en la carretera México-Toluca, todos los edificios, a eso agreguen todo lo que se está construyendo en Álvaro Obregón y la ciudad con irregularidades, sin el impacto ambiental, sin medidas de mitigación. Esa es una realidad de corrupción que está sucediendo en la Ciudad de México con complicidad de las delegaciones, gobierno federal y todos los involucrados. Muchísimas gracias. Toma tu documento. No, lo de es bien. Gracias. Bueno, muy rápido nada más para decir en qué consiste el punto de acuerdo que se presenta hoy a distintas autoridades, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Gobierno de la Ciudad de México, a que presenten de manera transparente el proyecto, los alcances técnicos, el impacto ambiental de esta obra, que lo elemental, lo básico, que no sigan trabajando a escondiditas, que no le den la espalda a los vecinos, que simplemente establezcan mesas de atención a los vecinos, a los que de verdad son los vecinos, a quienes representan a los vecinos, pues para que se comunique. Cuando una obra hace el bien, pues no hay nada, no hay por qué hacerla a escondidas. Entonces el gobierno debería dar la cara, tanto federal como de la Ciudad de México. Segundo, pedirle a la Secretaría de Obras de la Ciudad de México que haga también del conocimiento público cómo se van a aplicar los criterios que tienen destinados a mitigar el impacto por la construcción de este transporte masivo. Tercero, al titular de la Ciudad de México, al doctor Miguel Ángel Mancera, al delegado en Coajimalpa, a que sometan a consulta pública en cómo deberían destinarse estos recursos destinados a la mitigación. Y por último, a la Semarnat y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que paren este proyecto de inmediato, porque no puede darse un desastre ecológico de tal magnitud sin que haya siquiera una explicación de por medio, ni haya un plan que pudiera llevar a tener una mitigación. Hay que recordar que es suelo de conservación, todas las áreas verdes de la demarcación territorial de Coajimalpa, así como la flora y la fauna endémicas de la región. Hay que salvaguardar este medio ambiente. Ese es el exhorto que se presentó hoy aquí en la Comisión Permanente. Gracias. Gracias. Si hubiere preguntas, por favor, Rubén. Sí, senador, tenemos preguntas. Le pregunta Claudia Salazar, de Reforma. Sí, por favor, diputado, senador Humberto. Perdón, repítenos. Dos preguntas. Una al senador Humberto. ¿Qué le han dicho en Cámara de Diputados sobre el atraso en la dictaminación de la minuta sobre las armas de fuego que se ha considerado delito grave? Y preguntarle también cuál es la posición del senador Barbosa con esto del fallo de la Corte, porque pues el senador Delgado dijo varias cosas de que era un acuerdo popular, que se puede que hacer las instituciones, pero senador, ¿usted fue parte de ese acuerdo? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es, con mucho gusto. La posición de Morena cuando usted fue parte de ese acuerdo popular? Lo esperaba la pregunta, Adelante. Bueno, con respecto a la posición sobre el dictamen de armas, no ha habido una postura oficial. No hay ni negación ni afirmación, pero no vemos ningún inconveniente ni legal, ni práctico, ni político para que no se apruebe de inmediato. Es un tema de voluntad, es un tema de reconocer que es algo que sería muy útil para México y que no hay ninguna objeción. Yo no veo en este momento a alguien que pueda decir que las sanciones como están sirven para algo, solo sirven para alimentar la impunidad. Entonces sería muy vergonzoso y muy desastroso que no se aprobaran en el periodo inmediato siguiente. Pero no hay un planteamiento claro. Yo espero ya haya una dictaminación pronta y expedita del tema. Miren,
La previsión de la integración escalonada del tribunal, de la Sala Superior del TRIFE, es previa a esta legislatura. Como previa es el contenido de un régimen transitorio en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde establece en los 7 integrantes del TRIFE, se establecía 3 años para 2, 6 años para 2 y 9 años para 3. Ese era lo de origen. La visión que se tuvo cuando se hizo esta reforma no tiene que ver con ningún acuerdo de sometimiento, tiene que ver con el nivel de estabilidad que ejerce funciones quien es magistrado por 3 años a quien es por 9 años. Es una diferencia enorme, es una diferencia enorme. Por eso ese escalonamiento de origen está mal calculado. Para darle estabilidad a un magistrado tuvo que haber sido de 6 años, 2 de 6 años, 2 de 8 y 3 de 9. Esa es la forma como creas un nivel de estabilidad del ejercicio de la función. Eso debió haber estado previsto en la reforma de origen. Cuando se hace esa reforma, después de nombrados los magistrados, conforme al régimen anterior a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se crea la controversia, si es constitucional o no. Se aprobó en esos términos por una enorme mayoría del Senado, sí se aprobó, hubo votos en contra, claro que sí, ahí están los registros, sí, pero esa fue la visión. Yo estoy convencido que debió haberse declarado inconstitucional, ¿sí? Estoy convencido, y estoy convencido que la situación que guarda el sistema de justicia en nuestro país es muy mala, ¿sí? No hay credibilidad. Y este asunto que puede debatirse técnicamente, Claudia, porque tiene elementos para debatirse si fue correcta la decisión de la Corte de no declarar inconstitucional o si fue incorrecta, tiene elementos técnicos en ambos casos, de eso si quiere lo podemos platicar también. Frente a la opinión de la gente, queda como un asunto que se resolvió indebidamente. Entonces, yo ya había pronunciado previamente a esta decisión, de que debiera la Corte declarar inconstitucional la reforma. La labor legislativa es una labor que se ejerce no por presiones, Yo nunca me he sentido presionado para ejercer mi voto ni ejercer una labor legislativa. Así es que esas son las razones que se tuvieron para hacer la reforma, una diferencia plausible entre la estabilidad en el cargo del que es designado por 3 años y el que es designado por 9. Por cierto, no van a calificar los de 8 años, inclusive la elección del 2024, la van a calificar los de 9 años, 3 de 9 años, los demás van a ser sustituidos antes, y cualquiera, aunque no hubiera habido esta reforma, los de 3 años hubieran calificado la elección del 2018. Así es que mi respuesta, Claudia, ojalá te satisfaga. Nada más entonces, ¿le da la razón al senador Delgado, sí, claro, de que fue un acuerdo cupular y que afectó a las instituciones? Bueno, fue un acuerdo parlamentario. En el caso de mío, hablo por mí, tuvo que ver con un convencimiento y con una visión de que no era inconstitucional. Yo hablé en ese momento con muchos y me dijeron no es inconstitucional, pedí consultas y me dijeron que no era inconstitucional, pero después se vuelven razones que vienen a deliberación. Este es un tema que estuvo deliberado desde hace cerca de 1 año, ¿me explico? Yo hablé con los mismos ministros de la Corte que opinaron que era inconstitucional, ahora acaban votando que no lo es. O sea, lo digo con franqueza, yo me metí a hablar con los asuntos y esa es mi opinión, ojalá y puedas entenderla más que otra cosa. Gracias. La última pregunta es... Hola, buenos
buenos días, senadores. Yo quisiera preguntarles al senador Bartlett y también a usted, senador Barbosa, sobre este frente opositor, este frente amplio al que ha convocado la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, para todos los partidos políticos. Incluso, pues ya se le mandó una carta pues a todos estos partidos, al PAN, incluso a Morena, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que piensan de esto? Y hoy por la mañana, pues ya decía Carlos Puente, el vocero del Partido Verde, que incluso podrían ellos aliarse en algún momento con este frente opositor. Bueno, yo añado a lo que ya se dijo en relación a la resolución de la Corte, ya le he declarado, la Suprema Corte ha detenido una resolución que era fundamental. Quienes estuvimos en esa sesión, sorprendidos por esta manipulación, pues sabemos que es absolutamente inconstitucional e ilegal lo que se hizo para cambiar a unos magistrados que ya habían protestado. Fue un auténtico cochinero, ¿verdad? Y revela que la Suprema Corte y sobre todo los últimos ministros estos que hemos mencionado, fíjense quiénes son los que están apoyando este cambio de interés para el PRI, ¿verdad?, para manejar el Tribunal Electoral, los mismos que hemos señalado que son simplemente paleros del presidente de la República, el ex embajador en Estados Unidos, que no tenía por qué ser ministro de la Corte, el señor Lainez, este otro que tampoco tenía merecimientos para ser ministro de la Corte, los van metiendo ahí para dominar la Suprema Corte y sacar los intereses que tienen ellos en materia electoral. Es una decisión aberrante de la Suprema Corte de Justicia y es el resultado de la manipulación del presidente de la República en la Constitución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, por lo que respecta al Frente Amplio, al Frente, ¿cómo son? ¿Cuáles son? Frente Amplio Democrático. Frente Amplio Democrático, pues yo creo que lo pueden contestar otras gentes, porque todavía no entendemos si el Frente Amplio va con el PRI o el Frente Amplio va con el PAN, o si el PRD va a estar con PAN-PRI. Bueno, eso es toda una novela que habrá que preguntársela al PAN y al PRI y al PRD. Ha habido muchos comentarios al interior de ambos partidos, PAN y PRI, han estado comentando esto, que a nosotros, a mí me parece una aberración total, ¿verdad?, y que no buscan sino un ataque, ya sabemos a quién, cuál es el objetivo de estas reuniones, que a veces las permite el presidente, a veces no, porque la alianza del PAN y del PRI no se dio en el Estado de México, ¿verdad? Peña Nieto buscó a un candidato, hizo suyo un candidato del PRD para quitarle votos a Morena. Entonces ahí hay una decisión del presidente de que no se alíe el PAN y el PRI, porque le convino en el Estado de México. Manipuló al PRD, inventó un candidato, lo infló en los medios de comunicación. Entonces es una cuestión muy confusa, que tiene por objeto muy claro a ver qué hacen con Morena, todos juntos, separados, cómo, pero de todas maneras no van a poder. Muchas gracias. ¿Cuál es esa frase odiosa en la forma de reprochar entre amigos? Se los dije, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo se los dije? Que la prioridad del PRD era tratar de impedir que López Obrador sea presidente de la República, porque se mueren de miedo de que eso se concrete, y que había dos tendencias, una para ir aliado con el PAN y otra para tener un candidato propio que le quitara puntos a López Obrador, pero siempre bajo la estrategia del sistema. Eso es, dieron un paso adelante en la ruta de aliarse con el PAN. O sea, no nos sorprende. Ahora sí ya no hay pretextos.
para quienes decían que el tema de su permanencia en el PRD tenía contenido ideológico y de principios, ahora sí ya no hay pretextos. Tienen que renunciar a su militancia del PRD. La base militante ya se fue, pero hablo de los dirigentes, ya no tienen pretextos. El día que se tomaron la foto el domingo para haber aprobado este acuerdo, parecía que habían ganado una consulta nacional, porque se festeja así cuando se gana una elección, una consulta nacional. Pues entonces sí, se reconoce, se verifica que la gente votó en favor de una propuesta, pero ahí se reían, alzaban los brazos, festejaban. ¿Qué festejaban? La muerte del PRD como un partido de oposición y de izquierda. El documento que contiene ese acuerdo, en ese se vacían los principios del PRD como un partido de izquierda y progresista. El concepto de Estado social, democrático y de derecho. Ahí dicen que se tiene que cambiar de régimen, están contra el neoliberalismo y están contra una serie de posiciones y hablan de una alianza con el PAN y con la derecha. El Estado social, democrático y de derecha, ¿sí? y de derecho, con el proyecto de la patria ordenada y generosa del PAN. Eso es, o sea, no hay que opinar mucho, se van a hacer pedazos. Y yo nomás te predigo, el único que va a parar eso si ve que lo necesita, es el propio gobierno. Entonces, el propio gobierno va a parar al PRD en esa acción. Mientras tanto, todo es simulación, cartas, a sabiendas de cuál es la respuesta. Quieren seguir diciendo y pensar que están constituyendo un escenario donde la culpa por la no coalición de las izquierdas es López Obrador. De verdad es un asunto de aberración y de cinismo a la hora de plantear esto como un propósito de provocar un frente opositor de izquierdas, cuando solo es un paso adelante para aliarse con el PAN y con la derecha. Eso es. Así es que no opinaremos más, porque se los dije. Entonces se los dije. Te lo dije, Blanca. No, ya sé. ¿Y no me creíste? No, sí te creí. Ah, bueno, entonces. Oye, entonces este frente no es contra el PRI, gobierno. No, bueno, el tema del PRI, mira, es el tema del PRI que es un asunto casi de discurso, porque el debate ya es el movimiento de López Obrador, la verdadera izquierda y todo el pueblo que necesita un cambio y una transformación, y los privilegios. El régimen de privilegios que representa el PAN y el PRI. Muy bien, gracias. Te lo dije, Blanca. Gracias. Muchas gracias. Les pedimos a los compañeros de las cámaras que por favor no se retiren. A continuación